En este vídeo vamos a ver el tema final de la asignatura que está dedicado a la generación de código. La generación de código es el último apartado que vamos a ver en cuanto al diseño de compiladores. Como comenté en el tema anterior, estos dos últimos temas de la asignatura no están dedicados a la forma genérica de los procesadores de lenguajes, sino ya a un tipo concreto de procesador de lenguaje que serían los compiladores. De hecho, los compiladores de alguna forma han sido la punta de lanza de todo el desarrollo de esta materia de los analizadores de lenguaje, de los procesadores de lenguajes. Toda la teoría detrás del análisis léxico, sintáctico y semántico pues ha ido desarrollando fundamentalmente por la necesidad en informática de desarrollar compiladores para los lenguajes de programación que hemos ido definiendo. Como final de la asignatura, como ya os dije, aparte de lo que era de esos primeros temas, esos primeros 5 temas dedicados al desarrollo de todo lo que sería la fase de análisis, pues hemos visto, vamos a ver temas dedicados ya en exclusiva al diseño de compiladores. En el tema anterior vimos cómo se utiliza la memoria en tiempo de ejecución. Esto es importante porque a la hora de generar el código, este código que vamos a generar es un código pensado para utilizar la memoria. Entonces es importante tener claro cuál es el uso de la memoria para entender realmente cómo se genera el código. Vamos a ver estos tres apartados. En primer lugar, vamos a ver una visión general de lo que sería la generación de código en los compiladores. El objetivo final de un compilador es traducir código fuente a código máquina. Normalmente no se compila, no se traduce a binario como tal, sino que se traduce a ensamblador y después se utiliza lo que llamamos el ensamblador, tiene el mismo nombre que el lenguaje ensamblador, que es como un pequeño compilador a su vez, un pequeño traductor que pasa de ensamblador directamente a binario, que sería lo que sería el código máquina. Ya sea directamente binario o ensamblador, eso es lo que para nosotros sería el código objeto, es decir, el código final del compilador, que produce el compilador. La mayoría de los compiladores tienen una arquitectura que está dividida en dos partes, lo que se conoce como el frontend y el backend. El frontend realiza toda la fase de análisis, todo lo que hemos visto de análisis léxico, sintáctico y semántico, y realiza también una traducción de ese resultado de análisis semántico, que sería el árbol de sintaxis abstracta, hacia un código que llamamos código intermedio. Y el backend, esa segunda parte de la arquitectura de los compiladores, lo que hace es realizar una traducción entre el código intermedio y el código máquina o el código ensamblador. ¿Por qué se hace esta división? O sea, ¿por qué introducir un nuevo código que no es ni el código fuente ni el código objeto, sino esto que llamamos código intermedio? Después hablaremos mucho más de las características de este código intermedio. Pues porque esta división nos permite generar familias de compiladores. Esto es algo bastante frecuente, que cuando uno hace un compilador de un determinado lenguaje, normalmente, si uno fija el lenguaje fuente, entonces de alguna forma estás fijando esa primera parte del compilador que llamamos el frontend, es decir, todo lo que sería la parte de análisis semántico hasta generar código intermedio. Pero la cuestión es que después ese código intermedio lo podemos traducir a diferentes códigos máquinas, es decir, podemos utilizar como parte común el frontend y después tener el backend específico para diferentes plataformas de destino, es decir, diferentes procesadores y diferentes sistemas operativos. De hecho, podríamos hacer algo incluso más complicado, y es que un compilador o una familia de compiladores podría tener varios front-end y varios back-end. Varios front-end quieren decir que esa familia de compiladores compila diferentes lenguajes, puesto que el front-end, la entrada serían código fuente, que serían lenguajes de programación diferentes. Si tenemos diferentes front-end, seríamos capaces de leer
código fuente escrito en diferentes lenguajes. Podríamos tener también diferentes backend, con lo cual nuestro compilador podría generar código objeto para diferentes plataformas. Algo así, por ejemplo, se utiliza en Visual Studio ahora mismo, por ejemplo, en .NET, para tener opciones de compilar con diferentes lenguajes fuentes, como podrían ser C++, C# o Visual Basic, que podrían ser lenguajes fuente que utiliza .NET como posibles puntos de entrada al compilador. Y ya digo, podríamos tener también diferentes backend, que serían diferentes traducciones para diferentes plataformas, para diferentes procesadores y sistemas operativos de destino. El código intermedio que nos planteamos como esa representación interna que nos enlaza la etapa del frontend con la etapa del backend, es un código, por decirlo de una manera, próximo a lo que sería un ensamblador. Se trata de generar un código parecido a ensamblador, es decir, las instrucciones que vamos a incluir en este código son las instrucciones típicas de los ensambladores, pero pretendemos que este código intermedio sea hasta cierto punto independiente de la máquina, puesto que lo que queremos es traducir este código intermedio a diferentes ensambladores de diferentes procesadores. De alguna manera es sacar una especie de factor común o de lenguaje común o de metalenguaje que haga de lenguaje abstracto que nos describa características de diferentes procesadores. Después, si la traducción es entre este código intermedio y un ensamblador específico, pues suele ser relativamente sencilla si el código intermedio pues tiene instrucciones que son similares a las del ensamblador de destino. Una de las cuestiones que maneja el código intermedio es que no debe tener en cuenta la arquitectura del procesador. En concreto, me refiero sobre todo al tema de los registros. El código intermedio no habla de registros, es independiente de cuáles sean los registros que puede tener el procesador de destino, lo que sería el código ensamblador o el código objeto al que queremos compilar. La razón es que esto sí es algo que varía mucho entre un procesador y otro, y lo que vamos a hacer es considerar en código intermedio como si estuviéramos generando código ensamblador de una máquina abstracta con un número ilimitado de registros. Para nosotros asumimos que todo el direccionamiento pues va a ser un direccionamiento digamos virtual hacia nombres, ¿no? Y a priori pues tendremos infinitas posiciones en las que colocar la información, y ya después a la hora de traducir ese código intermedio a código ensamblador de una máquina específica habrá que ver si esa posición a la que nosotros le hemos dado simplemente un nombre, un identificador, se puede almacenar en un registro o hay que almacenarlo en una memoria, en una determinada posición, etc. Y eso es algo que es trabajo a realizar por el backend. Es decir, en el proceso de backend, si es una de las cosas que hay que hacer, es decidir la ubicación que se le asigna a cada una de estas posiciones virtuales, que ya digo que corresponderían a una máquina abstracta con un número ilimitado de registros. El código intermedio es algo interno del compilador. Quiero decir con esto que no es una salida del compilador, no pretendemos generar ese código intermedio en modo texto. Realmente el código intermedio se almacena en memoria mientras está funcionando el compilador, y esa estructura de datos que está almacenada en memoria es la que se traduce finalmente a código ensamblador, que sí se escribe en modo texto como resultado final del compilador. Aún así, hay opciones de debug que nos permiten volcar el código intermedio en modo texto, en algún fichero. Esto para lo que nos sirve es para depurar el compilador, es decir, para detectar cuando nuestro compilador, a lo mejor estamos teniendo algún tipo de fallo, y estudiar realmente cuál es el código intermedio que estamos generando
y compararlo con el código objeto, con el código ensamblador, y ver realmente dónde puede estar ese fallo. También se utiliza mucho este modo texto para cuando uno introduce algoritmos de optimización de código, que muchos de ellos están incorporados dentro de lo que sería el backend. Jugar con el modo texto del código intermedio nos permite comparar el código intermedio antes de hacer la optimización, el proceso de optimización, con el código intermedio que se obtiene después de hacer la optimización. Entonces, teniendo esas dos versiones de código intermedio, podemos ver si la optimización está siendo adecuada, está aportando realmente una reducción en el código o no. Pero como digo, esto no es lo normal es que el código intermedio no termine almacenado en ningún sitio, que un usuario, un programador que ejecute un compilador, pues realmente no es un producto del compilador que necesites para nada, es algo interno del compilador. La descripción de todo lo que se ha analizado en código intermedio es algo interno, y el resultado final, que es lo que nos interesa, será directamente ya la traducción a código ensamblador. Esta idea de generar código intermedio y después traducir el código intermedio a código ensamblador no es la única opción cuando uno se plantea el tema de los compiladores o los intérpretes. Opciones diferentes serían, por ejemplo, lo que llamamos los lenguajes pseudointerpretados, como en el caso de Java, también de Python, en lo que genera el compilador no es realmente ensamblador. Lo que genera el compilador de Java, por ejemplo, es lo que llamamos el binario Java, son lo que se almacenan los ficheros .class, que es algo cercano a un binario, pero es un binario de una máquina virtual. Es decir, no es un binario que corresponda a un procesador concreto, sino que después hay un intérprete Java, que podemos considerar como un emulador de esa máquina virtual Java. Los lenguajes pseudointerpretados son bastante curiosos porque mezclan tanto lo que sería una etapa de compilación como una etapa de interpretación. El compilador genera binario de la máquina virtual y ese binario de la máquina virtual es interpretado en tiempo de ejecución. Otra opción es lo que se llaman los traductores fuente a fuente, que esto consiste en que el lenguaje fuente, el lenguaje origen, pues sea un lenguaje de programación determinado, y el objetivo del compilador no es generar ensamblador de una máquina, sino generar una versión del programa que estamos compilando en un lenguaje de programación de alto nivel. Típicamente es C. O sea, lo que harían este tipo de traductores fuente a fuente o de compiladores fuente a fuente sería leer el fichero de entrada en un cierto lenguaje y generar, no ensamblador, sino generar directamente un código C que haga lo mismo que nos representa lo que estamos leyendo como código fuente. ¿Por qué se hace esto? Esto realmente es utilizar C como si fuera una especie de ensamblador. C es un lenguaje de alto nivel, pero realmente mucha gente lo considera como un lenguaje de medio nivel, en la medida en que cuando cualquier fabricante desarrolla un nuevo procesador, normalmente distribuye su procesador con un compilador de C, que suele ser también razonablemente bueno en cuanto al código que genera. De forma que en lugar de hacer compiladores que generen el ensamblador de ese procesador, una alternativa es generar un compilador, o sea, desarrollar un compilador que genere código C como resultado final y utilizar el propio compilador de C distribuido con el procesador para generar a su vez el código binario final. Esto es una solución típica de lenguajes declarativos. O sea, muchos compiladores de Haskell o de Prolog lo que hacen es esto. Es que el compilador de Haskell, por ejemplo, el GHC, que sería el Glasgow Haskell Compiler, realmente lo que produce no es ensamblador. Lo que hace el GHC es traducir el código Haskell a código C. Y después se pasa a un compilador de C. Normalmente el usuario ni siquiera ve esto. Es decir,
El compilador realmente lo que hace es encadenar un proceso de compilación donde se pasa de Haskell a C y después de C a ensamblador, generando el código final. Ya digo, esta solución es bastante común para los compiladores de lenguajes declarativos. Centrándonos en lo que sería no la generación de código objeto, sino la generación de código intermedio, normalmente la traducción a código objeto respecto del código intermedio suele ser algo bastante sencillo. Es una traducción donde cada instrucción de código intermedio se traduce directamente a una o varias instrucciones de ensamblador de manera que responde directamente a patrones. Es decir, esta instrucción se traduce por estas 3 instrucciones. Incluso un compilador como del que ahora hablaré, como el GCC, el desarrollo de los backend pues está desarrollado de esta forma, es decir, introducir patrones que vinculan instrucciones de código intermedio a instrucciones de ensamblador de la plataforma de destino. Vamos a centrarnos entonces en lo que sería la generación de este código intermedio y vamos a ver las características que tiene el código intermedio. En concreto vamos a ver el código de 3 direcciones, que es el que vamos a utilizar, o es el tipo de código que nosotros vamos a utilizar como código intermedio. Para empezar, el código intermedio se suele utilizar, a la hora de elegir el código intermedio que queremos para nuestro compilador, pues el código de 3, lo que vamos a definir ahora como código de 3 direcciones, suele ser la opción más habitual, pero no tiene por qué ser la única. También se habla en muchas ocasiones de otro tipo de código, que sería el código de 2 direcciones, que normalmente está relacionado con procesadores con otro tipo de arquitectura. Nosotros en las prácticas el procesador que utilizamos como plataforma de destino es el procesador MIPS, es un procesador de tipo RISC, un conjunto de instrucciones reducidas, y para este tipo de plataformas lo más indicado es utilizar el código de 3 direcciones. Aunque ya digo que otro tipo de procesadores de tipo CISC pueden desarrollarse mediante compiladores que utilicen como código intermedio el otro tipo de código que os digo, que sería el código de 2 direcciones. Bien, ¿qué es el código de 3 direcciones? Para empezar, como os digo, es un código intermedio, es decir, es un código, una especie de pseudoensamblador que vamos a utilizar como etapa intermedia en el proceso de generación de código, en el proceso de traducción. Le llamamos código de 3 direcciones porque en las instrucciones de este código, como mucho, nos vamos a encontrar 3 direcciones. Si pensamos en una instrucción típica, como es la suma, si pensamos en una instrucción tipo A es igual a B más C, pues entonces tendríamos como direcciones la A, que sería el resultado, la B y la C, que serían los 2 operandos. Las instrucciones realmente en código de 3 direcciones se representan mediante cuartetos, que sería una indicación de cuál es la instrucción, un código de instrucción, por llamarlo de alguna forma, que es lo que aparece ahí como el operador, y después esas 3 direcciones, el primer operando, el segundo operando y el resultado. No todas las instrucciones tienen que tener estas 3 direcciones. La idea es que como mucho tendremos 3 direcciones, pero por ejemplo una instrucción de salto realmente solamente tiene una dirección, un goTo, un jump, es una instrucción que solamente requiere una dirección que será la dirección de salto, la etiqueta de salto. Habrá instrucciones con 2 direcciones. Hay instrucciones que no tienen ninguna dirección. Simplemente la instrucción no requiere de ninguna otra información extra. Y como mucho, las instrucciones pueden tener esas 3 direcciones. Típicamente esas 3 direcciones suelen ser 2 operandos y un resultado. Aunque como veremos también, ahora os mostraré pues, cuáles serían ejemplos de las instrucciones que se pueden introducir en este código de 3 direcciones. No tienen por qué ser, no tienen por qué responder a esta idea de resultado operando 1 y operando 2, aunque sí es la mayoría de las instrucciones son de ese tipo. Como os digo, la idea del código de 3 direcciones es definir una especie de pseudoensamblador. Con lo cual, las instrucciones que definimos en este pseudoensamblador pues son las instrucciones típicas que nos encontramos
pues en la mayoría de los ensambladores, es decir, operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicaciones, divisiones, etcétera, operaciones lógicas, el AND, el OR, el NOT, saltos condicionales, el GoTo o el Jump, saltos incondicionales, o sea, saltos incondicionales sería el GoTo, el Jump, saltos condicionales sería algo de tipo si A mayor que B, entonces salta a la etiqueta tal, ¿no? Ese tipo de instrucciones. Como decía antes, como cualquier código intermedio, las direcciones de memoria, cuando hablamos de código de 3 direcciones, estas direcciones las vamos a manejar de manera simbólica. Es decir, lo que vamos a hacer es asignarle un identificador a estas direcciones, independientemente de cuál vaya a ser realmente después, a la hora de traducirlo a ensamblador, la posición real que le vayamos a dar a esa dirección. Esa dirección podría ser, por ejemplo, un registro del procesador, o esa dirección podría ser una determinada posición en la pila. Vimos en el tema anterior la pila de registro de activación de funciones, pues veíamos que en la pila, bueno, los registros de activación tenían un registro, una dirección a la base del registro de activación que llamamos el frame pointer. Pues la dirección muchas veces termina siendo frame pointer más un determinado desplazamiento, que puede ser la dirección que le daríamos a una variable local o una variable temporal. ¿De acuerdo? Eso, el dónde termine realmente una variable local o una variable temporal, es algo que se decide en la etapa del back-end, es decir, a la hora de traducir el código intermedio a código objeto. En lo que respecta al código intermedio, realmente no sabemos a priori cuál es esa posición y todas las direcciones se manejan de manera simbólica. Les damos un identificador que podría ser, por ejemplo, TMP0, TMP1, TMP2 para variables temporales, local 0, local 1, local 2, por ejemplo, si queremos definir variables locales, o arg0, arg1, arg2 si queremos definir argumentos de llamada a una función. En definitiva, le daríamos un identificador a esas direcciones, también a las etiquetas de salto que colocaríamos en las instrucciones, y todo lo manejaríamos de forma simbólica. Otra cuestión importante también es que el código intermedio no es ningún estándar, es decir, no hay una definición estandarizada de código intermedio. Realmente cada compilador define el código intermedio como le da la gana. Este código de 3 direcciones que nosotros vamos a ver aquí, pues nosotros mismos, incluso en el compilador de Pinto, por ejemplo, que vemos en las prácticas, pues nos hemos inventado ese código intermedio, pues en la medida en que nos resuelva nuestro problema y en base a las necesidades que tiene nuestro compilador. Cuando nos creamos un compilador, pues como ya digo, no existe ningún estándar de código intermedio, con lo cual somos libres de definir nuestro código intermedio como queramos, como nos dé la gana. Cuando se habla de código intermedio y de código de 3 direcciones, hay uno que es bastante conocido, que enseguida os saltará si buscáis información, os saltará esta referencia como ejemplo de código intermedio, el lenguaje RTL. RTL son las siglas de Register Transfer Language, o lenguaje de transferencia de registros, que es el nombre que se le da al código intermedio que utiliza el compilador GCC. Bueno, GCC también ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Inicialmente GCC era el acrónimo de GNU C Compiler, es decir, el compilador de C de GNU. Ahora mismo ya no es solo un compilador de C, con lo cual se ha, digamos, rebautizado GCC como GNU Compilers Collection, es decir, colección de compiladores GNU. La cuestión de GCC es que es el ejemplo típico de compilador basado en esta estructura partida en frontend y backend, y GCC realmente tiene diferentes frontend y diferentes backend. En GCC tenemos un frontend, por ejemplo, para C, un frontend para C++, tenemos un frontend para Fortran, un frontend para Pascal, es decir, existen diferentes frontend para diferentes lenguajes de programación. Uno puede hacerse su propia versión de GCC. GCC se distribuye como software libre, como código abierto. Tenemos disponibles el código fuente de GCC y podemos
compilar GCC para obtener el compilador que queramos. Es decir, podemos compilar el código fuente de GCC para obtener un compilador de Fortran para el procesador MIPS, por ejemplo. Eso sería posible sin mayor dificultad, más allá de leerse obviamente los manuales de GCC y ver cómo se hace esa generación, esa compilación del código. GCC además no utiliza solamente RTL como código intermedio, sino que los frontend de C y de C++ tienen etapas, digamos, intermedias, etapas previas, que utilizan sus propios códigos intermedios. En concreto, el frontend de C y de C++, después de hacer toda la etapa de análisis semántico, lo que genera es una representación interna que ellos llaman generic. Sobre esa representación interna, que sería ese código intermedio, que tiene por nombre generic, se comienzan a aplicar algoritmos de optimización de código. El resultado después de aplicar esos algoritmos de optimización es un nuevo código intermedio que se conoce como Gimpel. Este código intermedio, bueno, la cuestión por la que existe Generic y Gimpel es que desarrollan algoritmos de optimización que están pensados para los lenguajes C y C++ y que no se adaptan bien a otros lenguajes. Son desarrollos hechos para estos lenguajes. El resultado final, después de Gimpel, es que se realiza una traducción a RTL, al Register Transfer Language. A partir de ahí entrarían los back-end, donde también se pueden hacer nuevas optimizaciones de código, obteniendo versiones optimizadas de este RTL, y finalmente se hace una traducción a código ensamblador que, como os digo, básicamente responde a patrones. Es decir, esta instrucción de RTL se traduce por estas instrucciones de código ensamblador de la plataforma de este. Las instrucciones que solemos introducir, pues solemos definir a la hora de definir nuestro propio código de 3 direcciones, pues como digo, responden a una especie de pseudoensamblador, con lo cual los tipos de instrucciones que nos solemos encontrar pues son, por un lado, operaciones binarias, algo tipo x es igual a y más z, o x es igual a y por z, o x es igual a y menos z. Es decir, aquí tendríamos operaciones o instrucciones que desarrollan las operaciones aritméticas y lógicas básicas, que serían la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el AND, el OR, también a nivel de bit, el exclusive OR, por ejemplo, de operaciones de desplazamiento. Todo ese tipo de instrucciones podríamos definirlas como instrucciones de nuestro código de 3 direcciones vinculados a operaciones binarias. También aparecen instrucciones relacionadas con operaciones unarias, por ejemplo, la negación lógica o el cambio de signo o el complemento a 1. ¿De acuerdo? Podría ser una operación a nivel de bit que describiríamos como un operador unario. También, como instrucción básica, tendríamos la asignación simple. Tened en cuenta que os estoy hablando siempre de, por ejemplo, aquí X, Y, Z como direcciones. Eso en su momento pues tendrá contenido de registro, o pueden ser otras cosas, y esas otras cosas podrían ser también constantes, literales, ¿de acuerdo? Con lo cual una asignación simple podría ser algo de tipo X es igual a 0, donde la Y, en este caso, sería el literal 0. También introducimos como instrucciones básicas los saltos incondicionales. Sería la instrucción goto o jump, depende del nombre que queramos darle en nuestra definición de código intermedio, pero es importante tener instrucciones de saltos incondicionales, también instrucciones de saltos condicionales, que serían algo de tipo si X es mayor que Y, entonces salta a tal etiqueta, o si X es menor que Y, o si es igual, o si es distinto, o si es mayor o igual, o si es menor o igual. Serían las típicas comparaciones que darían lugar a saltos condicionales. También podrían hacernos falta instrucciones para jugar con arrays. Podemos tener algo como esto, como almacenar un determinado valor en una posición de un array.
De nuevo aquí tendríamos tres direcciones que serían la X, la Y latina y la Y. O algo como esto, es decir, estudiar el valor de un elemento de un array y almacenarlo en una variable. Sería algo de tipo X es Y del índice tal. De nuevo, en este tipo de instrucción estaríamos hablando de tres direcciones que serían la X, la Y y la Y latina. Podríamos, si quisiéramos, si queremos incluir estas opciones en nuestro compilador y en nuestro código intermedio, definir instrucciones de asignación con punteros, de uso de punteros, que sería X es igual, por ejemplo, a la posición de la variable Y, o X es igual a el contenido apuntado por la dirección almacenada en Y, o almacenamos Y en la posición apuntada por el puntero X. Serían diferentes opciones de instrucciones de asignación basadas en punteros. Le daríamos pues nuestro código de operación o de instrucción distinto a cada una de ellas y ya está. En este caso, estos tres ejemplos serían instrucciones que utilizarían simplemente dos direcciones, serían las variables X e Y. También tenemos instrucciones de llamadas a funciones. Esto, cuando hemos hablado de código de tres direcciones, uno podría pensar que, que la llamada a una función podríamos tener pues, el nombre de la función como etiqueta y eso sería una dirección, y en las otras dos direcciones podríamos almacenar los argumentos, pero claro, eso nos obligaría a hacer llamadas a funciones que solamente tengan dos argumentos. ¿Qué pasa si tengo una función que utiliza 7 argumentos? Esto no podríamos resolverlo con una única instrucción mediante código de tres direcciones. ¿Cómo se hace esto realmente? Pues lo que se maneja es como una pila de argumentos de llamada a función. De tal manera que hay una instrucción de código intermedio que es param, que lo que hacemos es almacenar en la pila de parámetros un valor X. Esto es una forma de hacerlo. Otra opción sería algo tipo param X y un numerito, que sería indicar que el tercer argumento tiene el valor almacenado en la dirección indicada por X, ¿no? Podríamos tener también, si queremos hacer estas llamadas a funciones por medio de una pila, podemos tener param para almacenar, para apilar un argumento, y pop para desapilarlo. Lo que es la llamada a una función en sí se hace mediante call, mediante la instrucción call, donde le indicaríamos como dirección la etiqueta de salto, es decir, que estará vinculada normalmente al nombre de la función, a la etiqueta inicial de la función. Le podemos indicar también con cuántos argumentos estamos llamando a la función, y hay que indicarle también el valor que devuelva la función en qué variable se va a almacenar. Es decir, aquí podríamos tener o bien una instrucción call con dos direcciones, que sería etiqueta de salto y variable donde se almacena el resultado de la función, o bien con tres direcciones si quisiéramos añadir también la información respecto al número de parámetros que está utilizando la llamada a esa función para controlar el tema de la pila de los argumentos. Vinculados también a las instrucciones, tendríamos la instrucción return, que nos indica que estamos saliendo de la función en la que nos encontramos, devolviendo un determinado valor. Bueno, pues estas son el aspecto típico o las instrucciones típicas que uno consideraría para definir un código intermedio. Cuando veamos los ejercicios de este tema, lo primero que vamos a hacer es definirnos un código intermedio que vamos a utilizar a lo largo de los ejercicios, y después resolveremos los ejercicios basándonos en ese código intermedio, y espero que os sirva para resolver o aclarar cualquier duda que respecto a lo que acabamos de ver, que bueno, os lo he explicado de una forma muy genérica, muy abstracta, para que entendáis que realmente este código intermedio, este código de tres direcciones, si queremos tomarlo como código intermedio, pues es algo que no viene fijado por ningún estándar, sino que realmente uno lo diseña como quiere en función de las necesidades que tenga el compilador que está desarrollando, el compilador que está programando. Vamos a ver ahora ya, como último apartado del tema, realmente lo que sería generación de código. Es decir,
vamos a ver cómo vamos a traducir, cómo vamos a generar código, y en concreto vamos a considerar código intermedio, vinculado a las instrucciones que tenemos en la mayoría de los lenguajes de programación. Vamos a ver cómo nuestro árbol de sintaxis abstracta, donde hemos almacenado las instrucciones, nuestra instrucción if, los while, las asignaciones, etcétera, pues se traduce a código intermedio. Bien, el tipo de instrucciones que nos encontramos normalmente en los lenguajes de programación son estas que vemos aquí. Por un lado tenemos declaraciones de variables, tenemos también asignaciones me refiero a instrucciones de tipo variables igual a expresión. Podemos encontrarnos también instrucciones de tipo bucle, serían instrucciones, por ejemplo, el while, el do while, el for. Instrucciones condicionales, que serían el if con else o sin else, es decir, el if then else. También el switch como instrucción condicional múltiple. Podemos encontrarnos con instrucciones que suponen saltos en el flujo de control, que son instrucciones de tipo return, break o continue. Estos lenguajes que sean lenguajes estructurados puros, como es el caso de Pascal, pues no aparecen instrucciones de salto porque los diseñadores o el diseñador del lenguaje Pascal lo que pretendía era enseñar programación estructurada pura y era contrario a esta idea de los saltos que provocan ruptura en el flujo de control. Entonces, el lenguaje de programación Pascal, por ejemplo, no tiene estas instrucciones de salto. Pero bueno, los lenguajes de programación con los que trabajamos comúnmente, tipo C, C++, Java, C#, pues sabemos que tienen estas instrucciones de saltos, que se conocen como saltos estructurados, que en cierto sentido es una contradicción, pero bueno, estamos acostumbrados ya a utilizarla. Y dentro de las instrucciones nos encontramos también bloques de instrucciones, es decir, es una instrucción que a su vez está formada por una lista de instrucciones. Las instrucciones, además, internamente utilizan estructuras a las que también vamos a asociar código, que serían, por ejemplo, expresiones. He puesto ahí expresiones aritméticas, realmente podrían ser expresiones aritméticas o expresiones lógicas. Nos encontramos también condiciones, por ejemplo, las instrucciones condicionales, en el if, en el switch, nos aparecen condiciones. También los bucles tienen sus condiciones para salir o para continuar en el bucle. Y nos podemos encontrar también con llamadas a funciones dentro del código que uno analiza, que reconoce en las instrucciones de los lenguajes de alto nivel. Lo que nos estamos planteando entonces es cómo pasar de estas instrucciones de alto nivel a instrucciones de código intermedio. Realmente las instrucciones de alto nivel, cuando llegamos a este punto, ya hemos desarrollado toda la fase de análisis y lo que tenemos es un árbol de sintaxis abstracta. Es decir, cuando hablamos de estas instrucciones, lo que tenemos es que en memoria tendremos la descripción de una instrucción if o la descripción de un bucle while, que, por ejemplo, lo veis en el compilador de Tinto, pues nuestro árbol de sintaxis abstracta pues, puede contener objetos de la clase if statement o while statement, etc. Es decir, son ya objetos de la estructura de datos que llamamos árbol de sintaxis abstracta que almacenan la información asociada a estas instrucciones de nuestro lenguaje de alto nivel. Lo que nos interesa entonces es pasar de esta descripción en forma de árbol, que llamamos el árbol de sintaxis abstracta, ya a una descripción en forma de listas de instrucciones. Para nosotros va a ser una lista de instrucciones en pseudoensamblador, lista de instrucciones en código intermedio, para después hacer una traducción de esa lista de instrucciones en pseudoensamblador directamente a traducirlo a ensamblador de la máquina de destino, de la plataforma de destino que tengamos. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de instrucciones y de estructuras que nos encontramos a la hora de generar código y vamos a ir viendo cómo se genera el código asociado a cada una de ellas. Lo primero que os he comentado es que podemos tener declaraciones.
Las declaraciones de variables, cuando uno define algo como int x, punto y coma, estamos declarando la variable x. Hablo exclusivamente de la declaración de la variable, no de asignarle un valor. Pues realmente eso no se traduce después en ninguna instrucción de código intermedio. Eso es algo que también os debe quedar claro. Una declaración, realmente lo que hacemos es crearnos una entrada que responde a ese nombre de esa variable dentro de la tabla de símbolos. De alguna forma estamos creando esa posible dirección para utilizarla posteriormente dentro de nuestro código intermedio. Pero realmente no estamos creando ninguna instrucción de código intermedio. Estamos definiendo esa dirección, definiendo esa variable dentro de la tabla de símbolos. La información que almacenamos en la tabla de símbolos incluye pues, el identificador de la variable, el tipo de datos que vamos a almacenar en esa variable y normalmente también vinculamos a esa variable información para después utilizarla en el proceso de traducción. Por ejemplo, si estamos hablando de una variable local, pues sabemos que las variables locales terminan colocadas en el frame pointer más un desplazamiento, con lo cual podríamos designar ya cuál es la posición que va a ocupar esa variable cuando vayamos a traducir el código intermedio a código ensamblador. El compilador, a la hora de declarar variables, lo que debe mantener es un contador, de manera que cada vez que necesitemos una nueva variable local, sepamos que nos estamos definiendo esa variable local y asignándole una posición de forma consecutiva dentro del registro de activación de la función. De manera que la primera variable local que yo declare, pues posiblemente la almacenaré en el frame pointer más 0. Internamente posiblemente la llame local 0, por ejemplo. La siguiente variable local pues estará asignada en un desplazamiento que responda al tamaño que yo le di a la primera variable. Si estamos hablando de variables de 32 bits, pues el desplazamiento tendrá en cuenta como posición base la posición base de la primera variable local más esos 32 bits para que no haya colisiones, etc. A la hora de hacer las declaraciones de variables hay que tener en cuenta también los niveles de anidamiento, lo que llamamos los ámbitos de declaración de variables. Los ámbitos de declaración lo que me permiten es llevar un control sobre qué variables locales son accesibles en cada momento. Que serán aquellas que estén definidas o bien en el ámbito de declaración en el que me encuentre, o bien, puesto que los ámbitos están anidados, en cualquiera de los ámbitos digamos, ancestros, padres del último ámbito que he definido. Sin embargo, si una variable local yo cierro ya su ámbito de declaración, cualquier instrucción que me encuentre en un ámbito de declaración diferente, cuando ya he cerrado el ámbito de declaración en el que está declarada esa variable local, ya no debo ser capaz de acceder a esa variable. Como ya digo, en cuanto a generación de código, una declaración de una variable no genera ninguna instrucción en código ensamblador, en código intermedio. Lo siguiente que nos vamos a encontrar son expresiones. Las expresiones suelen aparecer, por ejemplo, en las instrucciones de asignación o también en las llamadas a las funciones, pues los argumentos de llamada son expresiones. Las expresiones, pues nos podemos encontrar una sintaxis de este estilo. Una expresión es una suma de términos, los términos son productos de factores y los factores pueden ser literales, referencias a variables, expresiones entre paréntesis, pero realmente no tiene por qué ser solamente la suma del producto y tal. También podemos encontrarnos con operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT, etc. Internamente, cuando hacemos la fase de análisis, una expresión se ha almacenado ya dentro del árbol de sintaxis abstracta a su vez como un árbol. Una expresión es un árbol, que enseguida veremos un ejemplo, que está ya almacenado en memoria. Lo que queremos hacer es traducir ese árbol en una lista de instrucciones que cuando en tiempo de ejecución se ejecute me permita evaluar la expresión que yo estoy definiendo. Esa lista de instrucciones, el resultado final de evaluar la expresión tiene que estar almacenado en una variable conocida, ya sea una variable temporal, una variable local, una variable, un argumento, cualquier variable que tengamos declarada,
en nuestra tabla de símbolos, pero desde luego conocida. Eso hace que cuando yo hable de generar código vinculado a una expresión, estaré hablando siempre de dos cosas. Por un lado, de la lista de instrucciones y por otro lado, de conocer cuál es la variable en la que termina el valor una vez que se ejecute ese código. Normalmente cuando uno desarrolla el código para expresiones, pues empiezan a surgir la necesidad de almacenar valores intermedios en variables temporales. Necesitamos, por tanto, un generador de variables temporales. Típicamente vamos a considerar que disponemos de un comando, de una función que vamos a llamar getNewTemp, que me devuelve una nueva variable temporal que no haya sido declarada previamente y que ya esta función crea la variable temporal, la almacena en la tabla de símbolos y nos devuelve una referencia a esa variable temporal para que podamos hacer. Bien, ¿cómo hacemos el código vinculado a las diferentes expresiones? Pues como hemos visto, podemos encontrarnos que las expresiones pueden ser literales, pueden ser constantes. ¿Cómo generamos código vinculado a una constante, a un literal? Bueno, ahí veis dos opciones. La primera opción consiste en asumir que las direcciones, lo que llamamos variables, entre comillas, podrían ser también valores constantes, podrían ser literales. En ese caso, pues la manera de representar una constante pues sería no hacer ninguna instrucción, es decir, no habría ninguna instrucción asociada a la representación de una expresión que sea simplemente una constante, y la variable donde se almacena el valor lo sustituimos directamente por el valor. Esa es la opción A, no es la que más os aconsejo. Lo que os aconsejo es utilizar la opción B, que sería que cuando nos encontremos una expresión que tiene simplemente un valor constante, un literal, el código que asociamos a ese literal es una expresión de tipo asignación. Nos creamos una nueva variable temporal y hacemos algo como temp es igual a constante. Si nos encontramos en nuestro árbol de sintaxis abstracta una expresión, una rama, una hoja de la expresión que es el valor 7, pues cuando vayamos a generar el código asociado a ese valor, haríamos algo así como temp igual a 7, con lo cual a partir de ahí ya sabemos que el valor 7 está almacenado en la variable temp. Ese sería el código asociado a un literal. Podemos encontrarnos también, dentro de ese árbol que me describe las expresiones, que en una hoja nos encontramos una referencia a una variable. Si nos encontramos una referencia a una variable, el código que vamos a asociar no es nada, es decir, está vacío, no creamos ninguna instrucción en código intermedio y lo que hacemos es que la variable que asociamos a esa expresión es la variable que referenciamos, que nos hemos encontrado como referencia. Podemos encontrarnos también operadores unarios, operaciones unarias. Que esto es, por ejemplo, encontrarnos como un cambio de signo, algo que como en nuestro árbol de sintaxis abstracta nos encontramos un operador que es cambiar de signo el árbol que viene debajo. Es decir, hay un único operando que cuando yo le pase el generador de código a la expresión que genera el operando, pues me generará un cierto código y además este código cuando se ejecute generará un valor que estará almacenado en la variable llamado aquí temp1, temp1. Bueno, pues el código vinculado al operador unario será el construido colocando en primer lugar el código del operando, que al evaluarse almacena el resultado de la variable temp1 y después me genera una nueva variable temporal, llamado aquí temp, y incluye una nueva instrucción que es temp es igual a, por ejemplo, menos temp1, si el operador que sea es el cambio de signo. En lo que sigue, cuando hablo siempre de generación de código intermedio, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es construir una enorme pared a base de ladrillitos. Nuestros ladrillos, nuestras piezas, son instrucciones en código intermedio. Y lo que estoy haciendo es generar un comportamiento muy complejo a base de ir generando una lista de piezas que serían estas instrucciones. Cuando hablo aquí de código de operando, esto podría ser algo
formado por muchísimas instrucciones o formado simplemente por una única instrucción o incluso por ninguna. Si yo tengo algo de tipo x es igual a menos y, os he dicho que en este caso la y sería una referencia a una variable, el código asociado no tendría ninguna instrucción, la variable temporal sería la y la nueva instrucción que yo estoy generando sería x es igual a menos y. A la hora de generar un árbol vinculado a una expresión, al final la manera más fácil de hacerlo es mediante una función recursiva que recorra en profundidad el árbol y vaya generando esa lista de instrucciones. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando yo me encuentro un nodo que es un operador unario aplicado a un árbol que hay debajo, que sería el operando, pues lo que tengo que hacer es generar el código del operando, me generaría todas esas instrucciones y a continuación incluir una nueva instrucción que aplicaría el operador unario a esta variable generando el resultado en esta otra variable. Y nos quedarían las operaciones binarias. Si yo tengo algo de tipo x es igual a y más z, pues yo tendría que generar el código del primer operando, que esto podría ser un código muy sencillo o algo extremadamente complicado, me da igual. La cuestión es que recursivamente, haciendo un recorrido en profundidad del árbol, se generará todo este código que me permite evaluar el primer operando. Después le añadiré todo el código vinculado al cálculo del segundo operando, consideramos aquí que el primer operando termina almacenado en la variable temp1 y que el segundo operando termina almacenado en la variable temp2, lo que hay que hacer es crearnos una nueva variable temporal, llamado temp, y añadir una nueva instrucción, que es esta que tenemos aquí, que es temp es igual a temp1, operador binario, temp2. El operador binario, esto podría ser algo así como temp es igual a temp1 más temp2, o temp es igual a temp1 menos temp2. Si tenemos que el operador sea el operador suma o la resta, o ya el operador, típicamente el operador aritmético, el operador lógico, el operador a nivel de bit que nos encontremos. Vamos a ver un ejemplo que espero que os ayude a entender mejor lo que estamos viendo. Supongamos que yo quiero generar el código asociado a esta expresión. Imaginaos que yo tengo una expresión de tipo a menos 3 por b más c, donde a, b y c son variables que ya están declaradas. Asumo que son variables locales que ya han sido declaradas previamente. Posiblemente arriba, en instrucciones previas, tendré int a, int b, int c ya declarados. Y ahora pues tengo una instrucción, una expresión en algún sitio, que podría ser por la parte derecha de una instrucción de asignación, por ejemplo, tendría esta expresión, a menos 3 por b más c. Internamente, cuando yo haya hecho ya la etapa de análisis, lo que se me ha generado para representar esta expresión es un árbol de este tipo. Es decir, yo lo que tendré será un objeto que me representa la resta entre esta rama y esta rama. En esta rama lo que tengo es una referencia a la variable a. En esta rama, a su vez, lo que tengo es toda esta expresión, que es el producto de esta rama por esta rama. En esta rama izquierda del producto tendría, en este caso, un literal, que es el valor 3, y en la parte derecha tendría otro operador binario, que sería la suma. Y por último, este operador binario, la suma, tendría en la rama izquierda una referencia a la variable b y en la rama derecha una referencia a la variable c. Cuando yo hago el código, cuando yo pretendo generar el código asociado a toda la expresión, lo que digo es, estoy en la raíz y digo, tengo que generar entonces el código de una resta, de un operador binario que sería la resta, la diferencia. ¿Cómo lo hago? Pues genero el código del primer operando. El código del primer operando es la referencia a la variable a, por tanto no hay instrucciones y la variable es la variable a. Generaría el código del segundo operando, que de momento lo voy a poner así, serían las instrucciones que dan lugar a este producto, ahora las desarrollamos. Me va a salir que esto queda almacenado en la variable temp2, y a continuación yo diría, pues estoy calculando a menos este resultado que queda almacenado en temp2. Bueno, pues el código final sería el código del primer operando, código del segundo operando y una nueva instrucción que sería nueva variable temporal. Si esta era temp2, cuando yo le dé a getNewTemp me generará temp3 y pondré entonces temp3 es igual a esta variable, que es la variable a,
menos, puesto que es el operador de diferencia, temp2. O sea, yo generaré temp3 es igual a menos temp2. Y todo este código que yo estoy generando, toda esta lista de instrucciones, cuando yo termine de generarla, el resultado final, cuando se evalúe, estará almacenado en la variable temp3. Vamos a desarrollar el producto. El producto lo tenemos aquí y tenemos que el producto, el primer operando es el 3, el segundo operando es la suma. Es decir, yo generaría el código del primer operando. El código del primer operando es, esta es la opción B que comenté antes, cuando nos encontramos un literal, generamos una instrucción en código intermedio que va a ser una instrucción de asignación. No, lanzaríamos getNewTemp, nos generaría una nueva variable temporal que, pues por el orden en el que hacemos las cosas, en este caso sería temp0, temp0, crearíamos la instrucción temp0 igual a 3. Este código, cuando se ejecute, el resultado estará almacenado en la variable temp0. Ahora tengo que generar el código de la suma, que voy a ponerlo aquí, que ahora mismo en este momento no sé cuál va a ser, ahora tendré que generarlo, pero el resultado de este código va a estar almacenado en la variable temp1. Y como yo tengo que hacer el producto de 3 por la suma, si el 3 está almacenado en temp0 y la suma está almacenada en temp1, yo lo que hago es temp2 es igual a temp0 por temp1. Si en temp0 está el 3 y en temp1 está la suma, en temp2 estará el resultado que tenemos aquí, es decir, la multiplicación de esto y de esto. Y esto que vemos aquí es lo que aquí he llamado producto. Es decir, todo este código es el desarrollo del producto. Bien, nos falta por desarrollar esto que llamamos suma. Lo que estamos haciendo en definitiva es un recorrido en profundidad de este árbol para generar el código. La suma es B más C. Sería generar el código de la parte izquierda, del primer operando. El primer operando es una referencia a una variable, por tanto no hay instrucción en código intermedio y la variable es la referencia a la variable B. Para el lado derecho igual, es decir, estamos hablando de una referencia a una variable, por tanto no hay instrucción de código intermedio y la variable sería C. Y eso sería primer operando, segundo operando, operación. Operación sería la suma, sería temp1 es igual a esta variable, que es B, más esta variable, que es C. Me daría lugar a temp1 es igual a B más C. Esto es la suma. Si lo pasamos aquí, una vez que ya tengo el código de la suma, poniéndole delante temp0 igual a 3 y poniéndole detrás temp2 es igual a temp0 por temp1, tendríamos ya el código, sería de aquí a aquí, tendríamos ya el código del producto. Y si a ese código del producto, que sería de aquí, le ponemos el código del primer operando aquí y esta diferencia, pues tendríamos el código de la expresión completa. Realmente, si vemos en cuanto a instrucciones, sería temp0 igual a 3, la primera instrucción, temp1 igual a b más c, temp2 igual a temp0 por temp1, temp3 igual a menos temp2. Esta sería la lista de instrucciones y cuando esto se evalúe, el resultado estará almacenado en la variable temp3. ¿De acuerdo? Es decir, esta expresión, cuando se genera código intermedio, da lugar a esto. Cuando hablamos de expresiones, siempre el código intermedio va a ser una lista de instrucciones y una variable que será el lugar donde se almacene, la dirección donde se almacene el resultado de todas estas listas de instrucciones. Bien, esa sería la manera de generar código para expresiones. Vamos a ver el siguiente tipo de estructuras que nos vamos a encontrar, que serían las condiciones. Las condiciones son realmente expresiones de tipo booleano. Es decir, una condición, cuando se evalúa, pues va a ser verdadera o falsa, va a ser true o falsa. Sin embargo, las condiciones son expresiones un tanto especiales. ¿Por qué razón? Las condiciones nos las encontramos como condiciones del if o condiciones de los bucles, del while, del for, etc. Esto quiere decir que cuando se cumple la condición yo quiero hacer algo y si no se cumple quiero hacer otra cosa. Cuando generamos código para una condición, realmente el código al ejecutarse debe generar saltos a dos posibles etiquetas que llamamos label true y label false. Igual que antes vinculado a las expresiones, cuando se evalúa toda la lista de instrucciones, lo que se genera es un valor en una determinada dirección. Cuando se evalúa una condición, lo que se genera es un salto o bien a la etiqueta label true o bien un salto a la etiqueta label false. El
El código lo que contiene son instrucciones de salto a estas etiquetas. En tiempo de ejecución, cuando se ejecuta ese código, pues si la condición es cierta, se salta a la etiqueta label true. Si la condición es falsa, se salta a la etiqueta label false. Hay dos formas típicas de generar el código para las condiciones. La primera es lo que llamamos la forma aritmética. La forma aritmética consiste en considerar que las operaciones lógicas son operaciones aritméticas donde los tipos de datos pues, son boolean. Para eso lo que tenemos es una representación numérica de los valores true y false. Normalmente se utiliza el valor 0 para representar el falso y el valor distinto de 0, normalmente se pone 1, pero realmente con que sea distinto de 0 nos vale para indicar que algo es cierto. Con lo cual las operaciones lógicas se transforman en expresiones aritméticas como si fueran la suma, la resta, etc. Estaríamos realizando operaciones solo con el tipo de dato boolean en lugar de hacerlo con el tipo de dato entero. Podríamos hacer cosas como A and B, asumiendo que A y B son variables de tipo booleano, es decir, que lo que almacenan es o bien un 0 o bien un 1, pues podríamos generar como resultado, pues si A y B son 1, entonces C vale 1, si A o B pues son 0, si alguno de los dos es 0, entonces C valdrá 0. El OR igual, podríamos hacerlo también con los operadores de comparación, es decir, podríamos hacer si X es mayor que Y es cierto, entonces C vale 1, si la operación es X mayor que Y resulta que es falso, entonces C valdrá 0. ¿Cómo generaríamos el código? Pues trataríamos exactamente igual que lo hemos hecho con las expresiones, solo que igual que tenemos el código para el operador binario, suma, resta, multiplicación, división, pues tendríamos el código binario, o sea, el operador binario AND, el OR o el mayor que, menor igual, etc. Igual, distinto. Trataríamos los operadores lógicos como operadores aritméticos y generaríamos código exactamente igual que lo hemos generado antes para las expresiones. Hemos dicho que al final una condición tiene que generar un salto a la etiqueta label true o label false. Lo que se hace es generar el código vinculado a la expresión booleana, con lo cual, como cualquier expresión, eso va a terminar almacenado en una variable, y ahora lo que se hace es añadir un salto condicional y un salto incondicional, que sería algo, esto que vemos aquí abajo. Si después de hacer para este ejemplo nos sale, considerándolo como una expresión, nos sale esta lista de instrucciones en código intermedio y el resultado está almacenado en temp4, si toda la expresión es cierta, valdrá 1, y si toda la expresión es falsa, valdrá temp4, valdrá 0. Bueno, pues lo que hay que hacer es añadir estas dos instrucciones. Si temp4 es distinto de 0, entonces go to label true. Si no, pues como no saltamos a label true, seguiríamos en la siguiente instrucción, que sería ya go to label false. Podríamos hacer, este es el if con true, podríamos hacer un if con false, es decir, if tmp4 igual a 0, go to label false, y abajo go to label true. Da igual ponerlo de una forma o de otra. Pero esta forma de generar código para las condiciones la trataríamos como expresiones y después añadiríamos dos instrucciones, un salto condicional seguido de un salto incondicional. Otra forma es hacer ya todo vinculado a saltos, es decir, que las condiciones, desde el primer momento, vamos a considerar que el objetivo es generar saltos. Esto me permite además utilizar lo que llamamos operaciones lógicas con cortocircuito. ¿Eso qué es? Pues que si por ejemplo, un AND, el primer operando es falso, ya sabemos que el resultado del AND es falso y no evaluamos siquiera el segundo. La versión aritmética que hemos visto antes, si tengo un AND, yo evalúo como si fuera una suma, yo evalúo el primer operando, evalúo el segundo operando y cuando tengo ya los resultados de los dos operandos, entonces hago el AND. Mediante la representación con salto, yo puedo generar un salto donde evaluando el primer operando, si ya sé que es falso, pues salto directamente a la etiqueta de label false y no necesito evaluar el segundo operando.
¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues si lo que nos encontramos en la expresión booleana, la condición, es una comparación, pues directamente utilizaríamos esa comparación, lo sustituiríamos por algo como if x mayor que y goto label true, si no goto label false. Si lo que tenemos es algo como x mayor que y. Es decir, las comparaciones dan lugar directamente a este código, a un salto condicional seguido de un salto incondicional, un salto condicional a label true seguido de un salto incondicional a label false. ¿Qué ocurre si me encuentro con una operación lógica de A y B donde A y B podrían ser a su vez expresiones booleanas? Bueno, pues si tengo que A y B son referencias a valores booleanos, yo tendría que evaluar la primera expresión. Esto es un AND. Si es falso, saltaría el label false global, pero si es cierto, tengo que evaluar B. Lo que haría sería desarrollar el código de esta expresión del primer operando de manera que la etiqueta de salto, el label true, lo pongo aquí y a continuación de esta etiqueta 0 colocaría el código de evaluación del B, de este segundo operando. Si el label false en este caso, esto es un AND, el label false de aquí lo vincularía al label false global. Fijaos este código, ¿cómo se ejecuta? Pues que si A es falso, si A es cierto, salta la etiqueta 0, con lo cual evalúa B. Si B es cierto, salta la etiqueta label true. Es decir, todo este código, si A y B son ciertos, termina en label true. ¿Qué pasa si A es cierto y B es falso? Bueno, pues si A es cierto, salto a etiqueta 0. En etiqueta 0 evalúo esto. B no es cierto, por tanto, no salto a label true, iría a la siguiente instrucción y saltaría al label false. Es decir, si A es cierto y B es falso, termino saltando a label false. Y si A es falso, directamente, no entraría por aquí, saltaría goto label false y ni siquiera evalúo B. Es decir, estaría saltando a la etiqueta label false directamente al evaluar A y sin necesidad de ejecutar nada que me sirva para evaluar B. De la misma forma, si en lugar de un AND lo que tengo es un OR, pues lo que hago es que el label true del primer operando del OR corresponde al label true global. Es decir, en un OR, si el primer operando es cierto, ya es cierta la condición y no hay que evaluar la B. Ahora, si el primer operando es falso, saltaría a la etiqueta inicial de la evaluación de B. Con el mismo ejemplo que tendríamos antes, esto nos llevaría a ir haciendo saltos mediante igual que hacemos con las expresiones, mediante un recorrido en profundidad. Si queremos hacer algo como esto, yo diría, venga, evalúo x mayor que y diría, si x es mayor que y, salto a una etiqueta 0 y si no, salto a una etiqueta 1. Como esto es un AND, la etiqueta 0 es evaluar esta expresión y la etiqueta 1 es el falso global de esto. Es decir, esta parte de aquí, la comparación de m menor o igual que j, si es falso tiene que saltar al mismo falso, que sería etiqueta 1, que he saltado en este lado. Por tanto, si esto es falso, saltaría etiqueta 1. ¿Qué pasa si es cierto? Si es cierto es que este AND es cierto. Como este AND pertenece a un OR, si esto es cierto, saltaría al label true global. Si esto es falso, que es lo que hemos llamado la etiqueta 1, si esto es falso hay que evaluar esta de aquí. Por tanto, etiqueta 1, a continuación pondría la evaluación de este lado de aquí. Esto es algo que ya digo, se construye cuando recorremos el árbol en profundidad, simplemente pasándole a cada rama cuáles son las etiquetas a las que tienes que saltar. Veremos también ejemplos de generación de código en condiciones para condiciones en los ejercicios de este tema. Y por último vamos a ver la manera de generar código para las diferentes instrucciones. Si lo que tengo es una instrucción de asignación, bueno, igual que hemos dicho que las expresiones generan lista de instrucciones y variable donde se almacena el resultado, eso es lo que tenemos que generar
en un generador de código para expresiones. En las condiciones tenemos que generar lista de instrucciones y label true y label false, es decir, lista de instrucciones y las dos etiquetas de salto de la condición. En una instrucción directamente lo que sacamos es exclusivamente la lista de instrucciones en código intermedio. ¿Cómo haríamos el código intermedio asociado a una instrucción de asignación? Algo tipo identificador igual a expresión. Bueno, pues pasaríamos la generación de código a la expresión y esto nos va a devolver el código de la expresión y la variable donde se almacena la expresión, el resultado de la expresión. Lo que hay que hacer es añadir una nueva piececita, una nueva instrucción que es id es igual a temp. Con lo cual, cuando se ejecute esto de arriba abajo, cuando yo empiece a ejecutar las instrucciones que hay aquí en esta lista de instrucciones, empezaría a ejecutar todo esto. El resultado final de toda esta lista de instrucciones es que el valor final de la expresión está almacenado en la variable temp y cuando se ejecute esta última instrucción, la variable temp se copia en la variable id. Por tanto, el resultado de todo este código es que el valor de la expresión se termina almacenado en la variable id, que es lo que debe hacer una instrucción de asignación. El if sin else. El if sin else corresponde a esta arquitectura de código que vemos aquí. El if sin else pondríamos en primer lugar el código de la condición. Nosotros cogemos esta condición, le pasamos el generador de código de la condición y sabemos que eso nos va a generar una lista de instrucciones y dos etiquetas, un label true y un label false. Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar esta etiqueta a continuación del código de la condición y después el código de la instrucción del den. Pondríamos este código de la instrucción, si es un bloque de instrucciones, pues sería la concatenación de todas las instrucciones de ese bloque. Y el label false lo ponemos al final del todo. Si pensamos de arriba abajo cómo se evalúa esto, empezaríamos a ejecutar estas instrucciones, que esto es una condición. Si resulta que la condición es cierta, salto a label true, con lo cual al ejecutar todo lo que hay aquí, salto a label true, continúo, ejecuto todo lo que hay aquí y ya está. Es decir, estaríamos evaluando si la condición es cierta, ejecuto todo esto. ¿Qué pasa si la condición es falsa? Que empiezo a ejecutar las instrucciones de aquí. Como es falso, salto al label false y termino aquí y no ejecuto estas instrucciones. Por tanto, esta es la arquitectura que tendría el código de una instrucción if sin else, un if then. Para un if then else, es decir, un if con else, tendríamos esta otra arquitectura. Tendríamos, en primer lugar, colocamos el código de la condición. Cuando esto se evalúe, voy a generar un salto, o bien a la etiqueta label true o bien a la etiqueta label false. Si nos encontramos la etiqueta label, o sea, a continuación pondríamos la etiqueta label true. Si saltamos a la etiqueta label true, lo que tengo que hacer es ejecutar la instrucción 1, con lo cual lo que hay que hacer es poner a continuación el código de la instrucción 1. Aquí hay que tener cuidado con no poner detrás de la instrucción 1 la instrucción 2, porque si se cumple la condición hay que ejecutar la instrucción 1 y no hay que ejecutar la instrucción 2. Si la condición 2 no se cumple, hay que ejecutar la instrucción 2 y no hay que ejecutar la instrucción 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues el label true lo colocamos aquí, ponemos un código de instrucción 2 y aquí lo que le ponemos es una nueva instrucción que es un salto incondicional a la etiqueta final, a un label end. Tenemos que inventarnos una nueva etiqueta, que es lo que llamamos la label end, la etiqueta del final, de manera que diríamos, si la condición se cumple, yo voy ejecutando estas instrucciones, si la condición se cumple, salto aquí, ejecuto todo el código de la instrucción 1, salto a label end y no ejecuto la instrucción 2. Ahora, si el código de la condición resulta que no se cumple, lo que se genera es un salto al label false. He puesto label false en esta posición, con lo cual, a continuación del label false, estaría todo el código intermedio de la instrucción 2. Si la condición no se cumple, salto aquí, evalúo, ejecuto el código de la instrucción 2 y llego al final. Ese sería el código vinculado a una instrucción if, then, else. Bien, siguiente instrucción, el switch. El switch tiene, en primer lugar, una expresión que habrá que evaluar para conseguir un valor y después lo que tiene es llave abierta, una serie de cláusulas case o default, llave cerrada. En el ejemplo que voy a poneros aquí, el default voy a asumir que es la última opción. Como sabemos, bueno, en lenguajes tipo C, C++, Java, etc., el default no tiene por qué ser la última condición, podría estar en cualquier posición y realmente esta no sería la sintaxis del switch del lenguaje C. Pero bueno,
asumiendo esta sintaxis, un case tendría la palabra clave case, el valor 2 puntos y una lista de instrucciones. El default tendría default 2 puntos y la lista de instrucciones. Y como digo aquí, el default es opcional. ¿Cuál sería la arquitectura del código asociado a una instrucción switch? Pues esta que tenemos aquí. En primer lugar, ponemos el código de evaluación de la expresión. Cuando yo evalúe esto, este código me va a dar lugar a un valor que almaceno en la variable temp. Después lo que hago es añadir instrucciones de salto condicional, tantas como cláusulas case existan. Entonces yo digo, if temp es igual a valor 1, goto al label del case 1. Si temp es el valor 2, goto label case 2. Si temp es igual al valor 3, goto label case 3. Si temp es igual al valor 4, goto label case 4, etc. Si existe la cláusula default, detrás de todos estos saltos condicionales pondría un salto incondicional a la etiqueta del default. Si no existe una cláusula default, lo que pondría es un salto incondicional a la etiqueta de final, el label end, estaría aquí. Sería la etiqueta del final del todo. ¿Qué tendríamos en el label case? Bueno, pues en el label case 1 tendríamos el bloque de instrucciones del case 1. El case 2, con el label case 2 pondría el bloque de instrucciones del case 2. Si nos encontramos con un break, en esta instrucción, enseguida pondré cómo se genera el código para un break, pero un break aquí, por ejemplo, tendría que generar un salto a label end. Pero si no hay break, cuando yo ejecute estas instrucciones y termine, seguiría con el código de debajo. De nuevo, esto depende del lenguaje. Yo puedo asumir que mi lenguaje introduce un break implícito. Si es así, detrás de este código habrá que ponerle un label end obligatorio, un goToLabelEnd obligatorio. Si no hay un break implícito, sino que hay que ponerlo y si no se pone, se continúa hacia abajo, pues la arquitectura es esta que veis aquí. Os he puesto el default como última condición, como última cláusula. Realmente en C o en Java o en C++, C#, el default no tiene por qué ir al final. No tiene por qué ser la última cláusula. Podríamos encontrarnos con un default intermedio. Si ese fuera el caso, esta parte sería igual, es decir, al default solamente saltamos si temp no es igual a ninguno de los valores de las cláusulas case, pero este bloque de label default, en lugar de estar en esta posición, a lo mejor está aquí arriba. No hay más que colocar este bloque, etiqueta código, en el lugar correspondiente a la posición donde nos hemos encontrado la cláusula default en este caso. Bien, esas serían las instrucciones condicionales. Los bucles. Un while. Un while viene dado por while condición, do instrucción, o bueno, sin el do, siempre while condición, si la condición es entre paréntesis, instrucción. ¿Cuál es la estructura del código de un while? Pues tendríamos, en primer lugar, la condición. Lo primero que hacemos en un while es analizar la condición. Si la condición es cierta, saltamos a label true. Si la condición es falsa, saltamos a label false. ¿Dónde estarían colocadas label true y label false? Si la condición es cierta, tenemos que evaluar el cuerpo del bucle. Luego ponemos label true aquí y a continuación ponemos el código de la instrucción. Esto es un bucle, es decir, cuando terminamos de evaluar la instrucción, lo que tenemos que hacer es volver a analizar la condición. Por tanto, detrás del código de instrucción ponemos un goToLabelBegin. LabelBegin es una etiqueta que hemos colocado delante de la condición, de manera que la forma de ejecutarse este código sería la siguiente. Entramos por aquí, evaluamos la condición es cierta, saltamos aquí, ejecutamos la instrucción, saltamos a la etiqueta begin, estamos aquí y seguimos. Volvemos a evaluar la condición que vuelva a ser cierta, saltamos aquí, volvemos a ejecutar la instrucción, volvemos a saltar a la begin. Que evaluamos la condición y es falsa, entonces saltamos aquí abajo y ya salimos del bucle. Esta es la estructura que tendría el código de un bucle while. Para un do while, el aspecto que tiene es este. En un do while, primero evaluamos siempre la instrucción, como mínimo la ejecutaríamos una primera vez y después se evalúa la condición. Por tanto, primero la instrucción, después se evalúa la condición, saltaríamos o bien al label true o al label false en la condición y ¿dónde estaríamos? El label true, es decir, la condición si se cumple, tengo que volver a ejecutar la condición, por lo cual el label true hay que colocarlo aquí arriba.
Si la condición es cierta, salto arriba y vuelvo a a ejecutar la instrucción y vuelvo a evaluar la condición. Estaría haciendo esto. Cuando la condición es falsa, me salgo del bucle. Esto es un bucle do while. Si tuviéramos un bucle de tipo que hay en otros lenguajes, repeat until, ¿vale? Repetir hasta que la condición sea cierta, es exactamente igual, solo que en lugar de poner aquí label true y label false, aquí arriba iría el label false y aquí abajo iría el label true. Es un bucle donde se salta cuando, o sea, se mantiene en el bucle mientras la condición es falsa y se salta cuando la condición es cierta. Eso sería algo de tipo repeat until, pero la estructura sería la misma. El for tiene varias cosas. Tiene, por un lado, la inicialización, que es lo que llamamos aquí instrucción 1. Por otro lado, a continuación, la condición. Después, la actualización, que he puesto aquí como instrucción 2. Y por último, el cuerpo del bucle for, que hemos llamado aquí instrucción 3. Esta es la estructura del código de un for. Lo primero que hacemos es la inicialización. Por aquí pasamos siempre. Pondríamos el código de la instrucción 1, de la inicialización. Esto lo ejecutamos siempre. Después de ejecutar la inicialización, evaluamos la condición. La condición puede saltar a label true o a label false. Si la condición es falsa, salimos ya del bucle. Por tanto, la label false iría al final del todo. Si la condición es cierta, saltaríamos a label true justo a continuación de la condición. En un bucle, cuando la condición es cierta, lo que hacemos es ejecutamos el cuerpo, es decir, ejecutaríamos la instrucción 3. Cuando terminamos de evaluar el body, el cuerpo del for, ejecutamos la actualización. Es decir, detrás del código de la instrucción 3 tendríamos el update, la actualización, que sería la instrucción 2. Y después de actualizar, lo que hago es saltar a la etiqueta label begin, que me llevaría a volver a evaluar la condición. Por tanto, esta es la estructura que tendría un bucle for. Bien, ¿cómo se comportan los break y los continue? Bueno, un break es un salto a una etiqueta, es decir, se sustituye por un goto a una etiqueta. La cuestión es ¿a qué etiqueta? Bueno, pues el break siempre es una ruptura, con lo cual nos vamos a ir siempre a la etiqueta al label end. Si tenemos un switch, por ejemplo, vamos a irnos hacia atrás, hacia el switch. En el switch nos podemos encontrar los break en los bloques de los case o en el default. Y un break se sustituye por un goto label end. Cuando aquí nos encontramos un break, saltamos fuera del switch. Eso sería en el switch. En un while, pues un while cuando tenemos aquí un break, cuando dentro del cuerpo tenemos un break, lo que hacemos es saltar aquí fuera al label false, es decir, romper el bucle. Y salir ya directamente del bucle. Un break se sustituiría por un goto label false. En un do while, igual. El break aparecería en la instrucción. Si nos encontramos un break, hay que saltar al label false, salirnos del do while. Y en un for, pues cuando evaluamos aquí nos encontramos un break. Si por aquí nos encontramos un break, lo que hay que saltar es aquí. Es decir, hay que salir del for. Esto significa que cuando yo estoy evaluando instrucciones, si yo me encuentro evaluando un for, yo tengo que saber que cualquier break lo debo sustituir por un salto a la etiqueta del for, del label end del for. ¿Qué pasa cuando termino de analizar el for? Que ya a partir de ahí no salto a esa etiqueta, tendré que saltar a otra. La manera de gestionar esto es mediante una pila de etiquetas para el break. Cuando yo comienzo a generar código para un for, apilo la etiqueta label end del for, de manera que si me encuentro un break, sustituyo los break por un goto a la etiqueta que aparece en la cima de la pila. Cuando termino de generar el código para el for, desapilo la etiqueta de la pila del break. Si yo estoy analizando un for y dentro del for me encuentro un while, pues el while apilará su propia etiqueta, con lo cual dentro del while, aunque yo tenga un while anidado dentro de un for, dentro del while el break saltaría a la etiqueta label del while, ¿de acuerdo? Que sería la etiqueta que se encuentra en ese momento en la cima de la pila de etiquetas de break. El continue es bastante parecido. El continue es un salto también, pero para continuar el bucle. Para continuar un bucle. El continue no tiene efecto sobre un switch. El continue se aplica o bien a un while, a un do while o a un for.
El continúe aparece aquí. En un while, si yo doy continúe, tengo que volver a la condición. Por tanto, un continúe hay que sustituirlo por el label begin. En un do while, el continúe, me lo voy a encontrar aquí en la instrucción. Si me encuentro un continúe, hay que evaluar la condición. Es decir, tendré que introducir aquí una etiqueta de manera que los continúe que yo me encuentre por aquí, en el cuerpo del bucle, los sustituya por un goto a una etiqueta que tiene que estar justo antes de la condición. Y en un for, cuando yo me encuentro un continúe, si por aquí me encuentro un continúe me tiene que llevar a ejecutar la actualización. Después de un continúe, hago la actualización y después salto a la condición. Por tanto, el continúe, si me lo encuentro, me lo tengo que encontrar dentro del código vinculado al cuerpo, es decir, lo que he llamado instrucción 3, y el continúe debo sustituirlo por una etiqueta que debería estar en esta posición, que no está aquí creada. ¿De acuerdo? Tendría que crear una etiqueta que separe el cuerpo, el body, el cuerpo del bucle for de lo que es la actualización. Esa etiqueta sería aquí y un continúe sería un salto a esta etiqueta. Pues para terminar, ¿cómo se genera el código para llamadas a funciones? Pues en una llamada a función uno tiene el identificador de la función, paréntesis abiertas, la lista de parámetros y paréntesis cerrado. La lista de parámetros realmente es una lista de expresiones separadas por coma. ¿Cómo se sustituye esto por código intermedio? Pues lo que hacemos es empezar a analizar, en primer lugar, los argumentos de llamada a la función. Primero hay que generar los valores de estos argumentos. Lo que se hace es, se evalúa el código de la expresión 1 y a continuación se introduce una instrucción paran. Paran es una manera de indicar que este valor que yo he calculado aquí para la expresión 1 va a ser el primer argumento de la llamada a la función. A continuación, ¿qué hago? Evaluar el segundo argumento. Código de la expresión 2, después de evaluar el segundo argumento cuyo valor está almacenado en la variable temp2, bueno, pues param temp2. De manera que yo almaceno temp2 como segundo argumento de llamada. Si hay una expresión 3, una expresión 4, pues igual. Código de la expresión 3, param temp3, código de la expresión 4, param temp4. Y después haríamos una instrucción de llamada al identificador de la función, a la etiqueta de salto, etiqueta de comienzo de esta función. La instrucción call no solo hay que pasarle la etiqueta de comienzo, sino también la variable donde almacenamos el valor de retorno de la función. No está aquí indicado. Realmente esto es una expresión, ¿vale? Una expresión de llamada a una función y como toda expresión, su resultado se tiene que almacenar en una variable. Si a falta de otra variable, pues me crearía una variable temporal y haría un call, etiqueta de comienzo de esta función y variable temporal. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que sería la generación de código intermedio para todas las instrucciones que tienen los lenguajes de programación habituales. No hemos hablado de otro tipo de instrucciones, que sería para lenguajes más complejos, donde pudiéramos estar utilizando arrays, donde podríamos estar utilizando punteros, donde podríamos estar utilizando referencias a objetos y cosas más complejas, pero espero que al menos lo que serían las instrucciones básicas de cualquier lenguaje de programación en general, de alto nivel, pues serían estas que hemos visto. En los ejercicios de este tema veremos generación de código en estos ejercicios, veremos gramáticas de instrucciones y de expresiones y de condiciones y vamos a ver realmente cómo podemos generar el código mediante analizadores semánticos y en las prácticas finales del compilador de Tinto veremos cómo vamos a definir código intermedio y cómo vamos a estas arquitecturas que hemos visto aquí en este último apartado realmente aparecen en el compilador de Tinto. Veremos cómo todo esto está efectivamente programado tal y como lo hemos dibujado aquí, es decir, estas arquitecturas de código quedan reflejados en el compilador de Tinto como la arquitectura de código vinculada de diferentes instrucciones
que tenemos almacenado en el árbol de sintaxis abstracta y que vamos a convertir ese árbol de sintaxis abstracta en una lista de instrucciones en código intermedio. Como ya digo, ese será objeto de las explicaciones de las prácticas vinculadas a la generación de código. Con esto terminamos.